Hola, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Mari Fernández y quiero darles la bienvenida a este evento desde la Dirección Académica de Relaciones Institucionales de la PUC. Es un gusto tener a nuestros ponentes el día de hoy para la charla México y Perú en el contexto de las relaciones con el Asia-Pacífico. Esta es la tercera charla que forma parte del ciclo de conferencias coorganizado por la PUC y por el CIALC de la UNAM, que lleva por nombre México y Perú, perspectivas comparadas en un mundo en transformación. El día de hoy tenemos a 4 renombrados ponentes que van a presentarnos sus reflexiones sobre este tema. Para ello nos apoya también Morgan Quero en la moderación del evento, a quien voy a dar la palabra. Simplemente quiero pedir a todos los participantes del público que puedan mantener sus micrófonos apagados y que recuerden formular sus preguntas a través del chat. Concluidas las presentaciones de los 4 expositores, las formularemos a los ponentes. Así que bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, Mari. Muy bienvenidos a todas y a todos a este tercer webinar del ciclo de conferencias organizado por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Pontificia Universidad Católica del Perú, titulado México y Perú, perspectivas comparadas en un mundo en transformación. Quiero agradecer especialmente el liderazgo del vicerrector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Aldo Panfichi, y también al maestro Rubén Ruiz Guerra, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, y en especial a Eduardo Darjan, director de la DARI. También quiero agradecer especialmente a María de los Ángeles Fernández de la Pontificia Universidad Católica del Perú y a Elsa Aguilar de la UNAM por las coordinaciones y el apoyo en relación a la posibilidad de llevar adelante este evento. Sin el compromiso de todas y todos no hubiéramos podido avanzar dentro de este momento tan difícil que atraviesa América Latina frente a la pandemia. Avanzar en el ámbito académico y en este proyecto de fortalecimiento de cooperación interinstitucional entre dos universidades, dos grandes universidades de México y del Perú, que tienen una apuesta clara en relación a su vocación académica y a su capacidad de difundir el pensamiento latinoamericano, la cultura y los valores que nos son caros. Quiero agradecer en esta ocasión la participación de la doctora Alicia Girón, quien es la directora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. También quiero agradecer la participación del doctor Farid Cajat, profesor del Departamento de Ciencias Sociales y experto en Relaciones Internacionales. La participación de Óscar Vidarte, quien es también profesor de Ciencias Sociales del Departamento de Ciencias Sociales y experto en Relaciones Internacionales. Y por supuesto un saludo muy especial y un gran agradecimiento a la presencia del excelentísimo señor embajador de México en el Perú, el señor Víctor Hugo Morales. Muchísimas gracias a estos 4 panelistas que han aceptado participar en este evento titulado México y Perú en el contexto de las relaciones con el Asia-Pacífico. Vamos a iniciar entonces con la ponencia, la presentación de unos 10-12 minutos de la doctora Alicia Girón, que tiene como tema central China hoy.
en estudios latinoamericanos por la UNAM. Es además investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus principales líneas de investigación son la economía financiera, particularmente relacionada con los ciclos económicos, las crisis financieras, los temas de deudas soberanas y los sistemas financieros. Ella fue coordinadora del Seminario Universitario de Estudios sobre Asia en el 2014 al 2017 y desde el 2017 es coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Ella ha coordinado más de 30 libros y ha participado con más de 100 capítulos y artículos en revistas nacionales e internacionales. Es además presidenta de la International Association for Feminist Economics y miembro del Alto Panel para el Empoderamiento Económico de las Mujeres de las Naciones Unidas en el año 2016 al 2017. Muchas gracias, doctora Alicia Girón, y bienvenida. Adelante, tiene la palabra. Pues muchísimas gracias por la presentación y la verdad es un gusto estar en este panel con mis colegas peruanos y con el embajador de México en el Perú. Y bueno, me siento muy honrada porque tengo un aprecio muy especial a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bien, justo cuando me preguntaban del tema, y sé que el tema principal eran las relaciones de México en la Alianza del Pacífico y sobre todo del Perú, bueno, consideré que era muy importante hablar de China. Y más allá de hablar de la pandemia y las vacunas, donde hay una relación muy estrecha entre China y los países de América Latina, voy a empezar nada más con ciertos luces que me parece que son muy importantes para poder entender lo que es China hoy, no solamente en el área del Asia-Pacífico, sino también en lo que viene a ser en el mundo, pues en la coyuntura actual y sobre todo de cómo vamos a salir de esta pandemia. Pues una de las principales cosas que quiero destacar, pues que este año el Partido Comunista ha cumplido 100 años de su fundación y hay tres personajes que son muy, muy importantes en estos 100 años. Mao, que es el que saca a China y que lo vuelve un país totalmente independiente, sale de colonias donde había sido pues usado por la expansión tanto del Imperio Británico, de los propios franceses, etcétera, todo lo que es la historia del siglo XIX y además también su confrontación con Japón para salir y posteriormente, ya para los años 70, está entablando relaciones diplomáticas con los países de América Latina, entre los que destaca México, que el año que entra cumple 50 años de relaciones diplomáticas. El otro personaje que me parece que es sumamente importante en lo que es el desarrollo de China es Deng Xiaoping, con las reformas económicas y financieras. Y esto es muy importante porque creo que es la gran enseñanza de la cual nosotros tenemos que tomar nota para el desarrollo que han llevado nuestras economías. Más allá de que hay un partido hegemónico y que, bueno, a veces se confronta porque nosotros somos países democráticos de constantes cambios políticos, hay algo que sí yo señalo y que me parece que es muy importante, que es la expresión del big government, que es un gran gobierno, pero el big government entendido de que tiene un sistema financiero muy fuerte y que tiene un banco también establecido, que ya con los diferentes bancos que se hacen a partir de las reformas financieras. Y estos grandes bancos van unidos a grandes empresas públicas, son bancos que en primer lugar fueron bancos de desarrollo, pero después también tenemos esos grandes bancos y también bancos que en la actualidad tienen también participación extranjera. Y si bien hasta antes de la gran crisis financiera internacional, China había tenido un crecimiento exponencial del 10%, pues precisamente a raíz de la gran crisis financiera internacional, que es 2008-2009, de alguna manera eso se para. Pero previo a eso, este gran crecimiento que tiene China es precisamente el modelo de desarrollo en el cual con una moneda de alguna manera subsidiada pudo entrar a la Organización Internacional Mundial del Comercio, pero además
acaparando todo lo que es gran parte de los sectores productivos. No hay ninguna persona que esté aquí en esta plataforma oyéndonos que no tenga una prenda hecha en China. O sea, nos invadieron sus productos, pero también se transformaron los circuitos productivos, y esto es una de las enseñanzas que nos da el COVID-19, la fractura de las cadenas de valor, no solamente en textiles, sino en infinidad de sectores en los cuales quedamos parados. Entonces, esto es muy importante, y por supuesto a partir del 2008 y 2009 se toman ciertas medidas que hace que China tenga grandes centros como aeropuertos y la mayor red en transportes como el ferroviario, y además hay una inversión muy fuerte. Y esta inversión pública, también acompañada en algunos sectores de inversión privada, es lo que le da la gran fuerza, y lo que desafortunadamente nuestros países, por seguir políticas de austeridad, no han logrado hacer. Posteriormente, bueno, llega Xi Jinping al poder en 2013 y nace, bueno, todo yo diría que sus dos grandes políticas va a ser terminar con la corrupción que había hacia adentro. Todos sabíamos perfectamente la corrupción que se daba al interior del gobierno de China, pero también se plantea la ruta de la seda, o la franja y la ruta, o la Belt Road Initiative, que de alguna manera lo que hace es reordenar ya las inversiones que tenía China, no solamente en América Latina, sino también en África y por supuesto sudeste asiático, pero llega a establecer toda una serie formaliza los circuitos que ya estaban establecidos. Entonces, esto me parece que es muy importante tenerlo, porque esto de alguna manera nos afecta entre las relaciones comerciales, políticas y diplomáticas entre nuestros países. Y por supuesto, algo que es muy importante y que tenemos ya desde mediados de septiembre y desde hace ya algunos años, la corrupción que ha habido sobre todo en el sector inmobiliario, y que fue una corrupción que se fue dando poco a poco a partir de las medidas que utilizó el Banco Central, el Banco Popular de China, para reactivar la economía después del 2008 y 2009, y que este sector inmobiliario representa el 27% del PIB, pero más allá de representar este 27%, representa una gran fuerza de trabajo. Entonces, cuando Evergrande, que es junto con otra gran inmobiliaria, pero Evergrande solamente representa el 4% del PIB chino, cuando Evergrande se habla de que ya tiene problemas de liquidez, y entonces se establece las 3 líneas rojas para de alguna manera todas estas empresas totalmente endeudadas, y que se endeudan precisamente los grandes corporativos no financieros. Hay una deuda enorme por tasas de interés muy bajas. Del 2009 al 2019, las tasas de interés a nivel internacional y las tasas de interés que impusieron los bancos centrales, pues definitivamente se tiene que parar. Y por lo tanto, hay un problema muy fuerte, pero Evergrande, de alguna manera, ha tenido, junto con las restantes empresas inmobiliarias y todas las empresas de construcción, pues tiene han sido, yo diría que muy importantes de lo que viene a ser la expansión de la ruta y de la seda. Son comunicaciones terrestres, ya lo dije, los aeropuertos, y algo más que me gustaría agregar es la importancia que ha tenido China, sobre todo en el sector de las nuevas tecnologías, todo el proceso de innovación tecnológica que tiene de alguna manera sorprendido a todo el mundo occidental. Claro, todo esto lo que se va a demostrar es que, bueno, hay una pugna, por supuesto, porque China se ve que tiene ya, vemos su importancia desde el inicio de este siglo, y la va teniendo conforme se va avanzando, y que además es el único país que ha logrado disminuir pues la tasa de pobreza en estos países. Entonces, esto yo lo quería dejar un poco porque me parece que son, yo dije, bueno, unas como luces
Es un diálogo muy sencillo, de no más de 10 minutos, y qué bueno, quería dejarlo en la mesa para la discusión. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Girón, por la posibilidad de darnos un poco más de tiempo para discutir este primer acercamiento hacia los principales retos que enfrenta la China hoy y ponerlo en contexto para una comparación que seguramente será muy importante con lo que está pasando en América Latina. Él es PhD en Ciencia Política por la Universidad de Texas en Austin. Actualmente él es profesor principal de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también es profesor de la Academia Diplomática del Perú. Es columnista en política internacional del diario El Comercio del Perú y de la página web de la revista América Economía. En años recientes ha publicado los siguientes libros: El Eterno Retorno, La derecha radical en el mundo contemporáneo, por Editorial Planeta. También Seguridad Internacional, una introducción crítica, en el fondo editorial de la PUC. Y Pandemias, Dragones y Muertos Vivientes, la ciencia política en lugares insospechados, de Editorial Planeta. Farid Kajat nos va a retrotraer al momento, digamos, embrionario de la creación de la Alianza del Pacífico, con una presentación titulada La Alianza del Pacífico comenzó como un proyecto político. Gracias, Farid. Gracias a ti, Morgan, gracias por la invitación. Y sí, habría que recordar que el nombre inicial de este proyecto fue Arco del Pacífico Latinoamericano, no Alianza del Pacífico, y ese nombre lo propone el expresidente peruano Alan García en 2007. Y en la perspectiva de García tenía una motivación política, además de económica. Básicamente la motivación era diferenciarse de otros bloques de integración que existían en América Latina y el Caribe. Se diferenciaba de Mercosur, el proyecto presentado por García, en que encarnaba un regionalismo abierto, a diferencia de Mercosur, que es un mercado común y que por ende exige a los países miembros tener un arancel externo común frente a terceros. Se diferenciaba de Mercosur además en el hecho de que los países del arco del Pacífico latinoamericano o tenían ya tratados de libre comercio con Estados Unidos o estaban intentando obtener tratados, estaban negociando tratados de libre comercio con Estados Unidos. El Mercosur virtualmente no tiene tratados comerciales con casi nadie. Acaba de suscribir uno con la Unión Europea, pero está en proceso de ratificación, si mal no recuerdo. Y además estaba el hecho de que el Mercosur precisamente no había logrado un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ni siquiera había iniciado negociaciones, porque una de las cosas que es cara a los países miembros del Mercosur, en particular Brasil y Argentina, es el de los subsidios agropecuarios en los Estados Unidos. Entonces, Mercosur era mucho más renuente que lo que sería el arco del Pacífico latinoamericano a suscribir el acuerdo, el área de libre comercio de América Latina que proponía Estados Unidos en su momento, por el tema, pero no exclusivamente por esa razón, pero fundamentalmente por el tema de los subsidios agropecuarios. El tema de los subsidios agropecuarios norteamericanos ya no era un tema de interés para los países que tenían tratado de libre comercio con Estados Unidos, en los que habían llegado a acuerdos sobre ese tema. El acuerdo era básicamente en cuánto tiempo los productos subsidiados podían entrar a los mercados del país socio, porque Estados Unidos dejó en claro en todo momento que el tema de los subsidios agropecuarios solo lo iba a negociar en el contexto de la Organización Mundial de Comercio, pero no en proyectos de, digamos, integración o acuerdos de liberalización comercial regionales o bilaterales, ¿no? De otro lado, el proyecto del Arco del Pacífico Latinoamericano se diferenciaba del ALBA,
primero porque los países miembros eran economías capitalistas de mercado y en segundo lugar porque eran democracias representativas, ¿no? Y claramente los países miembros del ALBA no buscaban, digamos, suscribir acuerdos de liberalización comercial con Estados Unidos o en general con terceros. Bueno, además estaba el tema de la importancia que se le asignaba a la cuenca del Pacífico como zona de expansión económica para los países de América Latina, ¿no? Sin embargo, ahí ya empiezan a surgir algunos problemas. Por ejemplo, la diferencia en las relaciones que mantienen con China los distintos países del arco del Pacífico latinoamericano. Digamos, los países centroamericanos o México tenían proyectos industriales como las maquilas que podían ser vistos como competidores de la producción industrial china. Chile y Perú, por otro lado, tenían economías más complementarias con la economía china y de hecho ambos tienen a China como su primer socio comercial. El resto del arco del Pacífico latinoamericano todavía tenía y tiene Estados Unidos como primer socio comercial. Ahora, habría que recordar, y esto rara vez se recuerda, que el tema del narcotráfico también estuvo involucrado en el combate al narcotráfico, quiero decir, estuvo involucrado en el origen de este proyecto, ¿no? Recordemos que estamos hablando del periodo en el que los carteles mexicanos empiezan a desplazar a los carteles colombianos en el negocio de la droga. El Triángulo Norte de Centroamérica se convierte en una zona de tránsito privilegiada cuando se cierra las rutas marítimas por la cuenca del Caribe. O la cuenca, bueno, en fin, el mar Caribe. Y habría que decir que además en el caso específico de Colombia y Perú eran y siguen siendo los dos principales productores mundiales de hoja de coca, insumo básico de la producción de cocaína. La prueba de que había un vínculo entre la liberalización comercial y el narcotráfico lo prueba es el ADDEA. Recordarán este acuerdo, bueno, no era un acuerdo, en realidad eran beneficios unilaterales que Estados Unidos concedía a países del área andina con el propósito de generar mercado para productos alternativos a aquellos que provenían del narcotráfico. Recuerden que ADDEA eran las siglas en inglés de Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga, ¿no? Todo esto era parte del paquete inicial. Esa propuesta de Alan García no funciona porque empiezan a haber deserciones. Llega Rafael Correa al gobierno de Ecuador en 2007 y el gobierno de Correa no retoma las negociaciones con Estados Unidos para un acuerdo de libre comercio y decide ingresar al ALBA. Y la prueba de que había un elemento político es que llega Daniel Ortega el mismo año al gobierno en Nicaragua, y Ortega sí tenía un acuerdo de liberalización comercial con Estados Unidos, y el gobierno de Nicaragua, bajo Ortega, sigue haciendo negociaciones comerciales, de liberalización comercial, pero se convierte en un obstáculo por razones estrictamente políticas, porque decide integrarse al ALBA, y porque decide tener una relación privilegiada con Venezuela, país del que el gobierno de Ortega recibe subsidios a través de mecanismos como Petrocaribe, ¿no? Entonces, digamos, salen estos dos países del proyecto y ahí ya, esto es donde empieza la Alianza del Pacífico, se decide en algún momento no integrar a los países centroamericanos, que eran economías bastante más pequeñas, pero que además eran bastante más dependientes de Estados Unidos y no hacían, hasta donde se podía ver, esfuerzos significativos para diversificar su comercio exterior. Piensen, por ejemplo, en la guerra de Irak el año 2003, mientras todos los países de Centroamérica, hasta donde recuerdo, respaldaron las acciones militares de Estados Unidos en Irak y 4 de ellos enviaron tropas, entre los que serían luego los países de la Alianza del Pacífico, 3 se opusieron a la participación, a la invasión norteamericana de Irak,
De hecho, Chile y México en ese momento eran miembros, digamos, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, digamos, anuncian que van a votar en contra de la autorización del uso de la fuerza por parte de Estados Unidos o países miembros de la organización en Irak. El único país de lo que va a ser la Alianza del Pacífico que apoya la invasión de Irak es Colombia, pero ni siquiera Colombia se plantea la posibilidad de enviar tropas, como se hicieron varios países centroamericanos. Otro ejemplo de que estos países tenían mayor autonomía respecto a Estados Unidos en materia de política exterior que los países de Centroamérica es el hecho de que tienen posiciones de negociadoras distintas y en confrontación con la posición de Estados Unidos en organismos como la Organización Mundial de Comercio, o en el tipo de relación que establecen con el régimen chavista en Venezuela. Recordemos que Juan Manuel Santos restablece relaciones diplomáticas con la Venezuela de Chávez y firma acuerdos de cooperación, algo que no era bien visto por el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, por cuestión de tiempo, ya me queda muy poco, decir que, digamos, lamentablemente, cuando ustedes se preguntan por los logros de la Alianza del Pacífico, habitualmente lo que se cita son el tipo de acuerdos que se han alcanzado, y efectivamente son acuerdos que van más allá de mucho de lo que hemos conocido hasta ahora. Por ejemplo, integrar las bolsas de valores o, digamos, tener eso que se da en llamar integración profunda, las 4 libertades que tiene la Unión Europea se pretenden emular: libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Entonces sí, los acuerdos han ido más allá en la Alianza del Pacífico que acuerdos de integración alternativos como la Comunidad Andina de Naciones. La paradoja, sin embargo, es que pese a que estos acuerdos se han dado para empezar entre economías que ya eran economías más abiertas al mundo que el promedio latinoamericano, y son acuerdos de integración más audaces que los firmados en otros acuerdos de integración. Sin embargo, los logros han sido relativamente escasos. Termino con el ejemplo de Perú. Para el caso peruano, la Alianza del Pacífico, pese a que es una economía mucho más grande como conjunto, la 8ª economía del mundo, que la Comunidad Andina de Naciones, sigue siendo un mercado de exportación del mismo tamaño que la Comunidad Andina de Naciones, 2.400 millones de dólares anuales aproximadamente, con el añadido de que las exportaciones de Perú a la Comunidad Andina de Naciones tienen un mayor valor agregado. Y bueno, concluiría, he obviado varios puntos, pero concluiría diciendo que la prueba ácida de la Alianza del Pacífico se va a dar hacia mediados del próximo año. Si se llegara a dar el caso plausible, a juzgar por las encuestas, de que los 4 gobiernos de la Alianza del Pacífico fueran gobiernos de izquierda, ya lo son los de México y Perú, podrían serlo los de Colombia y Chile en las elecciones que se desarrollarán en noviembre de este año, en el caso de Chile, y hacia mediados del próximo año en el caso de Colombia. Si de veras es un proyecto de integración, digamos, sin perspectivas políticas más allá de lo estrictamente económico, debería sobrevivir a esos cambios políticos. Lo que augura, digamos, la posibilidad de que sobreviva es el hecho de que no ha tenido ningún problema en adaptarse a los cambios de gobierno hasta ahora, cuando menos en México y Perú. En el caso mexicano, el Morena, por un lado hizo las paces con el TLCAN, o sea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, antes de llegar al gobierno, y en su plataforma gubernamental se hablaba de diversificar el comercio exterior de Venezuela, de México, como una forma de reducir la dependencia respecto a Estados Unidos. En el caso peruano, con esto termino, el actual gobierno anunció en su plan, y en el plan bicentenario, no el plan original, que iba a revisar los acuerdos de liberalización comercial. Pero hasta ahora no hay ningún indicio de que lo vaya a hacer, y de hecho las señales que emite al respecto son que ese, entre otros temas de su agenda política, parecen haber quedado en el olvido. Muchas gracias, Farid.
magíster Óscar Vidarte en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Él es actualmente profesor también del Departamento de Ciencias Sociales en la especialidad de Relaciones Internacionales y coordina el grupo de investigación sobre política exterior peruana de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Ha trabajado como profesor en diversos cursos de política internacional en la Academia Diplomática del Perú, también en la Escuela Superior de Guerra Naval, y es editor de los libros El Perú, las Américas y el Mundo 2014-2015, entre otras. Es autor también de Cambios en el régimen político y su impacto sobre la política exterior peruana en el 2018, y autor de La Alianza del Pacífico y su impacto bilateral, recién editado en el 2021, y Perú y Chile, del antagonismo a la cooperación, el camino hacia la transformación del vínculo bilateral, también este año en el 2021. Óscar Vidarte nos va a plantear una reflexión sobre el fortalecimiento de la relación entre México y Perú y la Alianza del Pacífico. Gracias, Morgan, por la presentación. Siguiendo un poco la línea de lo señalado por Farid, ¿no? Y gracias a la invitación realizada y por el evento que están realizando, siguiendo un poco lo que dice Farid, yo creo que sí es cierto, la Alianza del Pacífico, dos cosas, la Alianza del Pacífico ha tenido un énfasis muy claro en temas económicos, y creo que los logros aún pues son bastante discutibles, como lo decía Farid. Por esa razón, voy a tratar de darle un poco vuelta a la tuerca, ¿no? Y tratar de entender la Alianza del Pacífico desde otra perspectiva. Y tratar de explicar qué tan importante puede haber sido la Alianza del Pacífico para el desarrollo de una relación bilateral, es decir, su impacto que puede haber tenido en la dinámica bilateral, especialmente entre Perú y México. Y es que la relación entre Perú y México, que es bastante antigua, algunos dicen que el inicio de esta relación fue en 1832 con el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de dicho año, pues no ha dejado de ser una típica relación cordial, digamos, ¿ok? En la cual pues ni México ha sido una prioridad para el Perú, ni Perú una prioridad para México. El embajador Carlos García Bedera decía que el Perú estuvo inmerso en sus prioridades territoriales y vecinales que de alguna manera le impedía ver otros horizontes. Y me imagino que México entra dentro de esa lógica. Y hemos tenido que esperar hasta hace muy poco tiempo para ver algunas dinámicas mucho más interesantes. Ya en los 80 vimos, por ejemplo, la firma del Acuerdo de Complementación Económica número 8, ¿ok?, que fue tan importante en términos comerciales, aunque en realidad no tuvo un impacto tan grande en la relación comercial a nivel bilateral. En los 90 el gobierno de Alberto Fujimori también generó algunas expectativas. El presidente Fujimori visitó México, se negoció un tratado de libre comercio que nunca se concluyó, y más allá del apoyo, importante apoyo que México dio al Perú para el acceso del Perú a la PEC, pues las relaciones no dejaron de ser cordiales. Con la llegada de la democracia se generan nuevas expectativas, tanto creo que con la victoria de Vicente Fox en México como de Alejandro Toledo en el Perú. Ambos eran parte de este recordado Centro Global para el Desarrollo de la Democracia. Se pensó que podía darse ahí algún tipo de avance. La verdad es que los avances fueron muy reducidos. Y creo que un punto de inflexión se va a dar recién con la llegada de Alan García al Perú, su segundo gobierno, y de Felipe Calderón, ambos en el 2006. Alan García promoviendo primero el Arco del Pacífico y luego, ante el fracaso del Arco del Pacífico, como bien lo explicó Farid, la Alianza del Pacífico, mientras que Felipe Calderón realizando al Perú 2 visitas oficiales más 2 visitas producto de la cumbre Alcue y APEC, y en una dinámica creo peruano-mexicana no vista nunca antes. Claro, en ese periodo no solamente Felipe Calderón trató de legitimar su gobierno en una primera visita siendo aún presidente electo, en este contexto de de cuestionamiento de su victoria, visitó varios países, y después, pues, Felipe Calderón fue fundamental para algo que va a ser un pilar de la Alianza del Pacífico, y es el acuerdo comercial entre Perú y México, un acuerdo comercial cuya negociación demoró casi 6 años, muchas rondas,
y una votación que en el caso peruano fue muy fácil de aprobar, pero en el caso mexicano se necesitó inclusive una segunda votación bastante estrecha en el Senado de 55 contra 47 votos, pero fundamental porque sobre esa base, acordémonos que la Alianza del Pacífico se construye sobre acuerdos bilaterales comerciales preexistentes ya, y era fundamental dicho acuerdo, y creo que Felipe Calderón pues lo entiende de esa forma. Y así llegamos al 2011, que coincide con la llegada de Ollanta Humala al poder y de Peña Nieto, ¿no?, a la presidencia en México. Y me parece que aquí se da un cambio fundamental, considerando que además México ni la Alianza del Pacífico aparecían en la gran transformación de un candidato Ollanta Humala, y que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 de Peña Nieto, prácticamente Perú no aparecía, salvo por la importancia del Perú en el TPP y en la Alianza del Pacífico. Es decir, creo que en las propuestas no aparecíamos, pues, ni México ni Perú para el uno y para el otro. Sin embargo, Humala y Peña Nieto desarrollaron una agenda bilateral a partir del 2011 muy, pero muy intensa. Incluso recuerdo haber entrevistado al ex embajador de México en el Perú, Ernesto Campos, diciendo que esta relación dio origen al mejor momento de la historia de la relación entre ambos países, ¿no? Es verdad que había mucha afinidad entre ambos presidentes, pero también es cierto que se desarrollaron muchos encuentros, 8 en total, en un lapso bastante corto de tiempo, 8 veces a nivel en espacios bilaterales o multilaterales. Peña Nieto y Humala se encontraron. Y creo que el resultado, o el mejor resultado de todo este proceso, que claramente inicia con García y Calderón, pero que se consolida con Humala y con Peña Nieto, es la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica el 2014, cuya implementación comenzó el 2016, y que tiene principalmente, y que refleja 3 grandes líneas que se venían trabajando desde años atrás: la línea económica, la línea política y la línea de cooperación. Si uno hace un análisis o un balance de la relación económica entre Perú y México a partir del 2011, por lo menos en los años siguientes, digamos los 4, 5 años siguientes, 6 años siguientes, se da cuenta que a nivel comercial hay avances bastante importantes, ¿no? Es verdad, todavía es una agenda pequeña, es verdad, todavía hay mucho por desarrollar, es verdad que también es una agenda que favorece claramente a México, pero es importante mencionar cómo, por ejemplo, las exportaciones peruanas pueden haber pasado el 2010 de 287 millones a 737 millones, pues un aumento considerable, ¿no? Casi 3 veces lo que eran pocos 4 años antes. Pero así como el comercio también creció, y si lo comparamos con la relación entre Perú y Chile y Perú-Colombia, también el comercio entre Perú y México se ve altamente favorecido en este periodo de tiempo, digamos un periodo tampoco tan bueno en términos económicos, un periodo del 2011 al 2016 en el cual el comercio con Chile se reduce un 35% y con Colombia un 25%, mientras que con México avanza. También es cierto que hay avances a nivel de inversión. La ex canciller mexicana, Claudia Ruiz Massieu, llegó a decir que el segundo destino, cito, de las inversiones mexicanas en la región y primero en la de la Alianza del Pacífico, es decir, el Perú era el segundo destino de las inversiones mexicanas en la región y el primero de la Alianza del Pacífico, a ese nivel. Es verdad que la inversión peruana no se compara a la mexicana, pero también es cierto que si uno ve las cifras de la Secretaría de Economía en México, pues a partir del 2012-2013 hay un aumento considerable. Entonces, y así como tenemos el elemento económico, ¿no? Hay el elemento político, ¿no? También se trata a nivel bilateral construir, pues, diálogo, ¿no? Y lo dice textualmente la Alianza Estratégica, adoptar posiciones conjuntas en organismos y foros internacionales, ¿no? En ese contexto, por ejemplo, se crea el mecanismo de consulta bilateral sobre asuntos multilaterales que funcionó durante algunos años, siendo uno de los temas tratados, por ejemplo, el tema de Venezuela, ¿no? Y el apoyo que el Perú le pide a México para ingresar a la OCDE, tema que hasta hoy es un tema de la agenda de la política peruana. También hay temas de cooperación importantes en diferentes ámbitos. Estos son los 3 claros ejes de la relación bilateral. ¿Y por qué lo desarrollo? Porque cuando uno analiza, uno se pregunta, ¿y qué? ¿Fue solamente afinidad entre 2 gobiernos? No, porque justamente el 2011, no solamente Humala y Peña Nieto llegan al poder, sino que es el año de surgimiento de la Alianza del Pacífico. Y cuando uno analiza los principales ejes que la Alianza del Pacífico desarrolla,
se va a dar cuenta que hay un nivel de articulación y complementariedad muy interesante entre lo que se hace a nivel bilateral con lo que se hace a nivel multilateral, con lo cual lo que encontramos es un claro soporte de la Alianza del Pacífico en el desarrollo de la relación, tanto a nivel económico, sobre todo económico, comercial, inversiones, celebración de macroruedas, sumándolo a esto libre flujo de personas, sumándolo a esto integración comercial con el Asia-Pacífico. Y algunos creen que solamente son temas económicos, pero también hay un nivel político. Dije la Alianza del Pacífico, aunque algunas veces no lo resaltamos, también trata de convertirse en una plataforma de articulación política, lo dice textualmente en el acuerdo marco, y desarrolla además una serie de grupos técnicos en donde hay diálogo, comunicación, negociación, entendimiento sobre temas diversos que van desde turismo hasta género, ¿ok? Desarrollando además también incluso representaciones o promoviendo la existencia de representaciones diplomáticas compartidas, que es un tema también importante pues a nivel político. Y a nivel de cooperación, en este último punto ya estamos terminando, y a nivel de cooperación vamos a encontrar una articulación perfecta a nivel multilateral con el nivel bilateral, sobre temas como medio ambiente, desarrollo, competitividad, ciencia y tecnología. Como ejemplo nomás, a nivel de medio ambiente, entre Perú y México se promueve el fortalecimiento e intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de conservación, preservación, etc. A nivel de la Alianza del Pacífico se da un paso más, y lo que ellos buscan es unir esfuerzo de coordinación sobre temas relativos al cambio climático, que permitió que en la cumbre COP20 realizada en Lima hace un par de años, los 4 países tuvieran una declaración, una posición conjunta. El nivel de articulación es muy interesante. Termino con esto. Si bien existen algunos problemas, como la falta de coordinación entre ambos niveles dentro de nuestras cancillerías, que puede llevar a desconocimiento, duplicidad en ciertos temas, o la existencia de una institucionalidad aún en proceso de construcción, en teoría, la posibilidad de asumir posiciones conjuntas a nivel bilateral sobre temas específicos puede ayudar en la toma de decisiones al interior de la Alianza del Pacífico. Es decir, no solamente la Alianza del Pacífico contribuye en la relación bilateral entre Perú y México, sino también lo bilateral puede ayudar en la construcción y en el desarrollo de la Alianza del Pacífico. Aunque el exceso de bilateralismo en la Alianza del Pacífico también puede ser un problema, pero eso sería parte de otra discusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Óscar Vidarte por esta presentación que nos permite poner nuevamente en perspectiva la Alianza del Pacífico, su intensidad en estos últimos tiempos y también sus relaciones con la plataforma Asia-Pacífico que nos permite vincularnos a la presentación que hizo la doctora Alicia Girón sobre China hoy. Ahora queremos darle la palabra al señor embajador de México en Perú, al que reiteramos por su participación en este evento, sabiendo el compromiso de la Cancillería de México con el trabajo académico que se desarrolla entre las dos instituciones, la UNAM y la Pontificia Universidad Católica del Perú. El excelentísimo señor embajador de México, Víctor Hugo Morales Meléndez, es maestro en geopolítica y seguridad global por la Sapiencia de Roma, la Universidad de Roma, y es licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el ámbito de la Administración Pública Federal, ha fungido como Coordinador General de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. También fue director técnico del Servicio Exterior Mexicano en la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otros cargos. Su trayectoria diplomática inició a principios de la década de 1990. Ha ocupado cargos como el de jefe de misión adjunto de México ante la Unión Europea y jefe de la Cancillería de la Embajada de México ante el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo. Además, ha sido jefe de la Cancillería de la Embajada de México en Italia y jefe de la sección política de la Embajada de México en Portugal antes de ser embajador de México aquí en el Perú. La presentación que nos hará el señor embajador es sobre la importancia que México le da a la Alianza del Pacífico. Muchas gracias, señor embajador. Adelante. Muchísimas gracias, Morgan, por esta presentación. En primer lugar, quisiera agradecer al Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM y, desde luego, a la Pontificia Universidad Católica del Perú por la invitación que me hicieron para participar en este ciclo de conferencias. Me solicitaron, en efecto,
para esta ocasión referirme a la importancia que mi país le brinda a la Alianza del Pacífico. Me parece también que es relevante dejar asentado desde el inicio que dentro de sus múltiples pertenencias, tanto geográficas como culturales, México es también un país que forma parte integral de la cuenca del Pacífico, con las ventajas y los desafíos que ello implica. El país, de hecho, ha tenido históricamente una relación continuada con las naciones que conforman la cuenca, incluidas las asiáticas desde el siglo XVI, cuando el explorador Andrés de Urdaneta diseñó y navegó la ruta directa entre el puerto de Acapulco y las Filipinas, lo que además dio paso a la célebre nao de China o el galeón de Manila, que tanta historia construyó en las relaciones de México a través del Pacífico. También con las naciones latinoamericanas del litoral del Pacífico, este ha sido el espacio de comunicación, de transporte, de intercambios que desde luego nos une y nos identifica. El Pacífico representa en la actualidad el acceso a la región más dinámica del comercio mundial, y de ahí parten muchas de las consideraciones de acercamiento que tenemos con la cuenca en su conjunto. Por ello, desde hace varias décadas, México ha fortalecido su presencia en la cuenca del Pacífico, ha impulsado y firmado acuerdos para facilitar el comercio y la conectividad y participa activamente en mecanismos de cooperación transpacífica. Sin duda, una de las iniciativas de cooperación y comercio más relevantes y desde luego innovadoras es la Alianza del Pacífico, cuya membresía comprende, como se ha señalado ya en este panel, tanto a Chile, Colombia, México y el Perú. La Alianza del Pacífico es un mecanismo importante y novedoso porque, además de impulsar el comercio y el crecimiento de las cuatro economías, es un espacio de articulación de cooperación con una agenda amplia que implica, entre otros temas, además del comercial que se ha señalado tanto, migración, movilidad académica y cooperación consular. En consecuencia, la Alianza del Pacífico tiene como objetivo convertirse en la plataforma de articulación e integración económica y comercial más importante de nuestra región, de tal forma que contribuya a la generación de empleo, a la reducción de la pobreza y al desarrollo inclusivo. La Alianza ha traído en sus 10 años de existencia, ya son 10 años de existencia, la atención de la comunidad internacional, por lo que actualmente hay, y eso hay que señalarlo, 55 países observadores. Además, Ecuador se encuentra en fase de negociación para su eventual incorporación como país miembro, en tanto que otros países como Australia, Canadá, Corea, Nueva Zelanda, Singapur aspiran a asociarse a la alianza. La Alianza del Pacífico constituye, como se ha señalado también, la octava economía mundial, pero al mismo tiempo, en su conjunto, es la octava potencia exportadora del planeta. Representa, solo con sus 4 integrantes, el 41% del Producto Interno Bruto de América Latina y atrae el 38% de la inversión extranjera directa a la región. En consecuencia, la alianza es un mecanismo de integración relevante, con un trabajo técnico acucioso y con acciones concretas. Por ejemplo, para señalar qué es lo que se hace y lo que se continúa haciendo en la alianza, en la reunión más reciente del grupo de alto nivel efectuada el 15 de junio pasado, fueron analizados, fueron discutidos los avances en la estrategia del mercado digital regional para promover la recuperación económica, la reducción de barreras al comercio digital, el uso y aprovechamiento de tecnologías y el desarrollo del comercio digital que favorezca a las pequeñas y medianas empresas, así como el empoderamiento de las mujeres, el empoderamiento económico de las mujeres y el tema del plástico de un solo uso. Además, en esta reunión se revisaron los proyectos del Fondo de Cooperación de la Alianza, con los cuales se pretende desarrollar contenidos en una plataforma digital en sectores que se vieron afectados por la pandemia
como son el comercio, la cultura, el turismo, la pesca y las propias pymes. También en la reunión se acordó trabajar en proyectos que permitan avanzar en la recuperación post-pandemia. Pero en relación específicamente con México, creo que sería conveniente recordar que un acercamiento de la visión hacia la alianza desde México fue delineado en la reunión por el 10º aniversario que se efectuó el mes de abril pasado. En esta ocasión se señaló que para México es importante que la alianza enfoque sus trabajos en beneficio de la ciudadanía para asegurar una recuperación económica y social incluyente post-COVID-19. Para ello, desde el punto de vista de México, es importante continuar trabajando en acciones como la instrumentación del mercado digital regional, el empoderamiento de la mujer, el impulso a la innovación y el emprendimiento, la reducción de la reactivación del sector turístico tan relevante para nuestros países, particularmente para México, desde luego, la empleabilidad, la formación técnica y dual, y todo ello quedó demostrado justamente en lo que posteriormente, estoy hablando de la reunión de abril, pero lo que posteriormente quedó demostrado y aplicado en las discusiones y el diálogo que se tuvo en el grupo de alto nivel que se efectuó en junio pasado. Es indispensable, por otro lado, también procurar que el mecanismo sea más ciudadano. Creo que eso es algo que México está procurando en este momento, es decir, que incida más y mejor en el servicio hacia las y los ciudadanos. México, en conjunto con sus socios aliancistas, trabaja para cumplir con la visión 2030. De eso no nos hemos movido a través del impulso a la facilitación comercial, el incremento del empleo, el apoyo a las pymes y la reducción de la brecha digital, bajo un esquema sustentable y con un enfoque de igualdad de género. Finalmente, lo que quiero señalar es que la presidencia pro tempore de la alianza se alterna año con año en orden alfabético. El próximo año corresponderá a México asumir la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Decimos frecuentemente en México, y se ha señalado de manera pública, que la alianza hace la fuerza, y creo que justamente esta es una frase que habla de la perspectiva y la visión que tenemos, y seguimos nosotros enfocados en el horizonte 2030 que la propia alianza se ha dado. Así que la alianza está viva, está actuante y tiene una gran relevancia para México y entiendo también para los otros 3 Estados miembros. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor embajador de México en el Perú, Víctor Hugo Morales, por esta presentación que nos permite tener un poco más clara la perspectiva de lo que implica para México esta relación estratégica dentro de la Alianza del Pacífico. Tenemos esta tarde una gran participación, mucha asistencia de los amigos y amigas del público que nos acompañan en este tercer webinar auspiciado por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y la Universidad Católica del Perú. Tenemos entonces varias preguntas, muchas preguntas. Me gustaría compartir con ustedes algunas para ir avanzando en bloque en esta última media hora que nos queda para poder cerrar y vincular un poco estos temas que tienen que ver con la Alianza del Pacífico y las relaciones. Una pregunta que regresa entre el público, en el auditorio, tiene que ver con estas tensiones que se estarían teniendo entre la China y los Estados Unidos. ¿Y cómo podría esto impactar en la posición tradicionalmente hegemónica, dice la pregunta, o supuestamente hegemónica de los Estados Unidos con relación a Latinoamérica? ¿Existirían riesgos de presiones norteamericanas sobre el Perú y sobre México para restringir los vínculos con China?
Esta es una de las preguntas. ¿Cómo incidiría esto en la dinámica de la política exterior, tanto de México como de Perú? Esta sería una pregunta que me parece general y que nos permitiría hacer una reflexión de cada uno de nuestros 4 ponentes. La pongo a consideración. Doctora Girón, no sé si usted quiera empezar con alguna reflexión. Sí, pues muchísimas gracias. Sí, bueno, definitivamente que la tensión entre Estados Unidos y China es evidente a partir de la llegada de Trump al poder y parecería, o al menos hace un año, cuando estaba las elecciones, y justo hace un año gana en estos días el Partido Demócrata con el presidente Joe Biden, pues se pensó que esa tensión iba a disminuir y no fue así. Al contrario, hay una tensión muy fuerte, sobre todo por el avance que ha tenido China en lo que es en la innovación tecnológica de las comunicaciones, todo lo que viene a ser el ciberespacio, y por el otro, porque Estados Unidos se ve rezagada en muchas cosas, como es lo que yo decía al principio, simplemente el sistema de comunicaciones que es a través de territorial y pongo el punto en los trenes, ¿no? Si comparamos el Amtrak que tiene Estados Unidos con los trenes de alta velocidad de China, bueno, es un abismo que hay entre ambos países. Pero efectivamente, ¿por qué hay esa tensión y por qué sí se refleja en América Latina? Y es que no debemos de olvidar la doctrina Monroe del siglo XIX, o sea, es para América, para los americanos. Y allí es donde definitivamente América Latina, pues, si bien ha sido el patio trasero de los Estados Unidos, sigue siendo parte de sus intereses políticos, económicos y financieros. Pero justo después, que es algo muy interesante, después de la caída del muro de Berlín, pues los Estados Unidos se fueron hacia Europa Central y a todos los países de la ex Unión Soviética, y allí fue donde apostaron gran parte de sus inversiones y dejaron olvidado a América Latina. Entonces, mientras tanto, China estaba emergiendo como una gran potencia y logra entrar con todas sus inversiones extranjeras directas en sectores como la minería, que me parece que esto tiene una gran relevancia en el Alto Perú, donde, bueno, o sea, sale el material sin ningún valor agregado. Entonces, China pues se ha ido posicionando poco a poco, porque China, efectivamente, más allá del partido en el que esté en el poder, China maneja una diplomacia muy diferente a la diplomacia que ha manejado Estados Unidos. O sea, China maneja una diplomacia muy suave, su soft power es de alguna manera no se confronta, y entonces ha ido penetrando pues en sectores pues que además también es muy importante, son los insumos que necesita para el gran proyecto chino. Y bueno, simplemente la exportación de soya, toda la soya de Brasil y de Argentina, en su gran mayoría va para China, los minerales van para China, o sea, todas esas inversiones, hay una relación cada vez más, yo diría, muy profunda entre las inversiones chinas, y lo que le interesa a China es precisamente el litio, todas las tierras raras. Entonces, pues desgraciadamente a veces los gobiernos, por la falta, o más bien por haber aceptado, pues sí se han visto atados, porque gran parte de su gasto público se va para pagar una deuda enorme, o sea, como el cuento de García Márquez, ¿no? De Heréndida, que nunca termina de pagar la deuda, pero entonces hemos ido acotando nuestro gasto público y sobre todo gasto social, y entonces esto hace que no podamos despegar. Por eso es que yo decía, bueno, China nos da la gran lección es el tener un banco central fuerte, autónomo, y nuestros bancos centrales lo que han hecho es
pues de alguna manera aceptar esas grandes inversiones que por supuesto tienen un fin económico y político, pero a favor de China y no tanto un beneficio social. Efectivamente hay mucho crecimiento, pero no se ve ese crecimiento en mejoras en el nivel de vida o en tratar de disminuir la pobreza. Efectivamente, la tensión entre China y Estados Unidos es muy fuerte en el mar de China, es muy fuerte, muy fuerte. Yo diría que a nivel global, ¿no? Eso se presenta en todas las reuniones, en el cambio climático, en todas las reuniones. Y bueno, pues sí afecta a América Latina, pero de aquí, bueno, simplemente doy de ejemplo y bueno, quien más nos puede hablar de esto es el embajador, nuestro embajador de México en el Perú, es la cláusula que se firma en el nuevo TEMEC, en el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, donde definitivamente nosotros ya no podemos ser una plataforma de importar productos chinos para metérselos a los coches que van hacia Estados Unidos. Ahora es un porcentaje mucho más alto que tiene que ser parte de los productos que se producen en México para Estados Unidos. Entonces, sí hay una tensión. Y bueno, China sigue con su diplomacia del soft power y lo hemos visto pues recientemente con favorecer a casi todos los países de América Latina, con los cubrebocas, con los respiradores, con infinidad de insumos para contender y las vacunas. Un ejemplo de ellos es CanSino en Chile, donde gran parte allí hubo una negociación muy interesante para que Chile de alguna manera fuera como también un buen experimento para ver la eficacia de esta vacuna. Pero bueno, es un tema que podríamos seguir discutiendo, pero no quiero seguir bueno, tenemos poco tiempo. Muy amable, Morgan. Gracias, doctora Girón, por esta perspectiva. No sé, Farid, creo que sería interesante a lo mejor también complementar con otros elementos que tú puedas traer a consideración desde esta relación tan compleja entre China y Estados Unidos y cómo puede afectar a países como México y el Perú y la Alianza del Pacífico. Adelante. En el conflicto comercial entre China y Estados Unidos o el conflicto económico, ¿no? Trasciende el comercio, tiene en temas de propiedad intelectual un asunto fundamental y sobre todo en tecnologías de punta. Y ya hemos visto los efectos de este conflicto en América Latina. Estados Unidos está haciendo esfuerzos por evitar que países de nuestra región involucren a empresas chinas como Huawei en el tendido de nuestras redes de la quinta generación tecnológica, o digamos en telecomunicaciones, el llamado 5G. Ahora, esto tiene un lado positivo y un lado negativo, ¿no? O sea, porque solo lo vemos desde el punto de vista de que Estados Unidos y China por igual han amenazado a países, uno para que excluya a Huawei y otro para que lo incluya. Alemania, por ejemplo, ha sido amenazada tanto por China como por Estados Unidos en torno al papel que una empresa china como Huawei podría tener en el tendido de su infraestructura 5G. En el caso de América Latina hemos visto un ejemplo del lado positivo. Estados Unidos contribuyó a conseguir fondos para prestar en términos favorables a Ecuador, con la condición de que Ecuador, que con esos fondos pagó a acreedores chinos, no involucrara a empresas chinas en sus proyectos de telecomunicaciones. Básicamente eso en buen romance quiere decir excluir a Huawei de tu red 5G, ¿no? Pero eso ya hay ejemplos de eso, ¿no? El ejemplo que acabo de dar de Ecuador. Hay ejemplos de lo que pasa en otras partes que puede tener implicaciones para nosotros. Estamos en una situación sumamente inusual en la cual muchos países son aliados de seguridad de Estados Unidos, pero tienen como principal socio comercial a China. Alemania es miembro de la OTAN, la alianza militar que lidera Estados Unidos, pero simultáneamente su primer socio comercial en el mundo ya es China. Australia acaba de firmar un acuerdo de seguridad con Estados Unidos y el Reino Unido, percibido como hostil por China, pero simultáneamente Australia tiene más comercio con China que con Estados Unidos. Esto es algo sin precedentes, ¿no? Que tu aliado político y de seguridad
no sea tu principal socio comercial y más aún no esté interesado en firmar acuerdos comerciales contigo. Ahora tenemos una situación que involucra a Perú, dicho sea de paso, totalmente impensada. El CPTPP, un acuerdo comercial que involucra países de América y del este asiático, que originalmente era, como se mencionó en una de las presentaciones, el TPP, fue concebido por Estados Unidos para aislar a China en el plano comercial, pero Estados Unidos termina saliéndose del acuerdo, no llega a firmarlo, a ratificarlo, y simultáneamente los 11 países restantes continúan con las negociaciones y el TPP liderado por Estados Unidos, del cual ya no es parte bajo Trump, se convierte en el CPTPP y ahora China quiere entrar a ese organismo, ¿no? Y ahí vamos a estar en una situación problemática. Por suerte parece que Australia nos va a quitar las castañas del fuego, porque países como Perú, todos los miembros del CPTPP tienen poder de veto sobre el ingreso de nuevos integrantes. A ver quién se atreve a decirle que no a China. Pensemos en el Perú. Perú tiene a China como primer socio comercial y fuente creciente de inversión extranjera. Han postulado al CPTPP, del cual es parte Perú, China y Taiwán. China probablemente intente presionar para que no se acepte el ingreso de Taiwán, pero a su vez va a presionar para que se acepte el ingreso de China. Y Perú no solo tiene a China como primer socio comercial, además las exportaciones peruanas a China, por ejemplo el cobre, a diferencia de la soya que exportan a Argentina y Brasil, no son productos que se consuman únicamente en China. El cobre que exportamos es insumo para productos electrónicos que luego China exporta a Estados Unidos. O sea, están involucrados en el conflicto comercial entre esos países. Entonces, lo último que querría hacer Perú es alienar a su principal socio comercial, vetando su ingreso al CPTPP, un organismo para el cual China no está calificado, en mi opinión, no cumple con las condiciones, pero a ver quién le dice que no entre. Por suerte parece que lo va a hacer Australia, en represalia en parte por las sanciones que China adoptó contra Australia en años recientes. Muchas gracias, Farid. Justamente una de las preguntas que nuestro público de esta tarde estaba planteando también tenía que ver con ese caso, específicamente lo que tú señalabas sobre esta paradoja de que Estados Unidos se había retirado del TPP justamente bajo la presidencia de Trump y se dejaba la cancha un poco más abierta. Una de las preguntas que, por supuesto, cualquiera de los demás ponentes podría adelantar alguna otra respuesta, como lo has hecho ya, Farid. Otra pregunta que ya como estamos avanzando en el tiempo, que puede engarzarse también con alguna de las respuestas que ustedes quieran plantear, tiene que ver con algún proyecto de innovación en el terreno del desarrollo tecnológico, en la alianza entre México y Perú y eventualmente que tenga como alguno de los socios algún país del Asia y que responda a estas coyunturas que estamos viviendo alrededor de la pandemia. Oscar, te cedo la palabra para que nos comentes tu perspectiva en relación a estos temas de las relaciones entre China y Estados Unidos y cómo impacta a la Alianza del Pacífico. Sí, a ver, respondo un poco a la pregunta rápidamente. Respecto a la relación entre China, Estados Unidos y América Latina, pues como bien lo ha dicho Farid, creo que ya impacta en la toma de decisiones en la política exterior de nuestros países. Es decir, hay suficientes comentarios y suficientes debates, tecnológicos, económicos, críticas de fuentes oficiales americanas de primer nivel contra la economía china, contra China como potencia militar. Es decir, ya estamos inmersos dentro de esta competencia hegemónica. Pero creo que todavía esa competencia hegemónica, nosotros, o mejor dicho, América Latina, no la percibe, pues, digamos, en su mayor expresión. Todavía América Latina, a pesar de la presencia china importante en la región, todavía nosotros no somos una de las prioridades de China en el mundo, somos la última rueda del coche de China, es decir, todavía no vivimos esta competencia. Y yo personalmente siempre he pensado que por lo menos en el corto plazo todavía no lo vamos a hacer. Yo siempre he creído de que si China se metiese activamente a Latinoamérica, pues que es básicamente el patio trasero de Estados Unidos, es básicamente su zona máxima de seguridad de Estados Unidos, pues generaría un escenario como el que vivimos en la Guerra Fría, en donde seguramente
China le estaría declarando pues la competencia, ya el enfrentamiento directo a Estados Unidos, algo que creo que China intenta no hacer, es decir, aunque se crean escenarios de enfrentamiento, China trata de ser muy cauta. El mejor ejemplo son todas las negociaciones en torno a los aranceles que se han dado en los últimos años, ¿no? China tratando de no entrar en esta competencia directa con Estados Unidos y tratando de negociar. Entonces, yo siempre creo que en el corto plazo Latinoamérica no necesariamente sería un espacio de enfrentamiento entre China y Estados Unidos. Sin embargo, la otra vez leyendo una entrevista que le hacen a John Mearsheimer, ¿okay? al conocido politólogo americano, él le pregunta sobre América Latina y él dice algo que me pareció también muy sensato, y él dice, más bien yo creería que en el corto plazo Latinoamérica se puede convertir en una zona de enfrentamiento entre China y Estados Unidos. ¿Y por qué? Por una razón fundamental, porque para China es vital controlar el mar del este y el del sur de China, donde Estados Unidos tiene mucha presencia, Corea del Sur, Taiwán, Japón, ¿no? Filipinas. Y la mejor manera de reorientar las prioridades de la política exterior norteamericana es meterse a Latinoamérica, para que Estados Unidos se preocupe más en Latinoamérica y no tanto en el mar del este y el sur de China, donde China quiere claramente consolidarse, ¿no? Consolidar el dominio de lo que es su Mediterráneo, digamos. Y ahí, en ese contexto, si es que eso sucede en el corto plazo, ¿qué va a pasar? Entonces, Mearsheimer y también Stephen Walt en otra entrevista dicen, pues vamos a tener que decidir, es decir, los países latinoamericanos van a tener que decidir. Y esa decisión creo que va a ser mucho más compleja de la decisión que tomábamos en la Guerra Fría entre soviéticos y americanos, porque mal que bien, los soviéticos no tenían gran influencia en Latinoamérica, cosa que no sucede con China en la actualidad. Por eso continuando con la pregunta, ahora se está desarrollando, ¿no? Una serie de alternativas de qué hacer frente a esta posible situación que ya se está generando y que puede darse en el corto plazo. Por ejemplo, voy a señalar una de la cual hablaba mucho nuestro querido amigo Rafael Roncagliolo, recientemente fallecido, ¿no? Y él hablaba mucho del no alineamiento activo, ¿no? ¿Ok? Como una alternativa para hacer frente justamente a no tener que alinearnos a ninguno y seguir aprovechando, pues, lo que significan las ventajas, ¿no? De tener una relación importante con ambas superpotencias. Lo dejo ahí, creo que un poco englobo, un poco cierro un poco el debate que estamos teniendo. Gracias, Morgan. No, gracias a ti, Oscar, por darle amplitud a esta reflexión. Muchas de las preguntas que nos hacen en el chat, los numerosos asistentes, tienen que ver con temas de cooperación específica o nuevos enfoques en la cooperación y en el fortalecimiento de las relaciones entre México y Perú, señor embajador. Muchos hablan también buscando algunos ejemplos de estos proyectos de innovación, de desarrollo tecnológico que pudieran estar surgiendo. Creo que sería pertinente también mencionar, señor embajador, y recordarlo a nuestra audiencia, que la primera visita del presidente, recientemente electo presidente Pedro Castillo, a un país fuera del Perú fue a México en el marco del evento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, previo a un encuentro en Naciones Unidas, en la Asamblea General de Naciones Unidas. No sé si quiere usted comentar algo sobre estas perspectivas de fortalecimiento de la relación entre México y Perú, señor embajador. Con todo gusto, Morgan. En primer lugar, creo que sería conveniente considerar que Perú acaba de entrar hace unos momentos, ni siquiera minutos, a una suerte de estabilización con la votación del segundo gabinete del presidente Castillo. Acaba de dar justamente el voto de confianza y esto abre la perspectiva y las posibilidades de seguir trabajando de una manera coordinada, amigable, fortalecida en la relación bilateral que se expresó justamente con la decisión del presidente Castillo de tener a México como el primer país de destino en una gira internacional y por otro lado el diálogo franco, ameno, amigable que tuvo con el presidente López Obrador. Así que la perspectiva de la relación bilateral es francamente favorable, es muy positiva y creo que ambos gobiernos podemos trabajar de una manera decidida y la Alianza del Pacífico, pues bueno, se convertirá también en un marco muy propicio para seguir colaborando. Yo sí quisiera también comentar que lo que oigo aquí en el Perú de los datos que manejan las autoridades peruanas es de que con los un poco más
de 16.500 millones de dólares que las empresas mexicanas han invertido en la economía peruana, pues bueno, contribuyen al desarrollo del Perú, contribuyen a la posibilidad de que haya más y mejores empleo formal, y por otro lado esto representa o posiciona a México como uno de los grandes inversionistas en el Perú. Tenemos que trabajar mucho más, sin duda, en materia de comercio bilateral, en materia de comercio intra-alianza, como justamente lo señalaba Farid. Creo que ahí es algo que no solo de manera bilateral, sino los 4 países tenemos que reposicionarnos. Pero las bases están ahí, no solo están los acuerdos de libre comercio bilaterales, que son la base esencial de la alianza, sino los propios mecanismos de la alianza para poder insistirle a los actores reales, a los que hacen el comercio, que existen estas posibilidades y que existen estas facilidades del comercio. Una de las cosas que sin duda una gran tarea que tenemos que hacer es seguir impulsando el conocimiento de los contenidos y de las facilidades que brinda la alianza a los productores, a los comercializadores y pues en consecuencia también seguir generando encadenamientos productivos, y lo decía la maestra Girón, que esto se fracturó en buena medida durante la pandemia, y sin embargo, pues bueno, es necesario, es una tarea pendiente, y creo que hay cuestiones en las que podemos innovar. Tenemos ya muy a la puerta también seguramente la primera de las misiones empresariales mexicanas al Perú en el gobierno actual. Lo está trabajando de una manera decidida el Ministerio de Comercio Exterior y de Turismo, y eso habla pues la posibilidad de que no solo fortalezcamos, sino que el Perú ve y mira a México y a los empresarios mexicanos como aliados naturales para seguir fortaleciendo la economía del Perú, que dicho sea de paso, y esto se comentaba también en el Congreso hace unos minutos, el Perú es la economía latinoamericana que ha dado un rebote muchísimo más grande en la post-pandemia, y eso habla de la fortaleza macroeconómica que tiene el Perú, y si a eso lo unamos a el tamaño relativo grande dentro de la alianza que tiene México como la principal economía de la alianza, pues el match, la posibilidad de hacer negocios, de poder innovar, de poder construir cadenas productivas, creo que está dado. Así que se auguran, yo creo que sí, buenos momentos, buenos años para seguir fortaleciendo la relación bilateral en el ámbito comercial, en el ámbito de las inversiones, pero también, como señalaba, mirar a la Alianza del Pacífico como un mecanismo muchísimo más amplio, que habla también de intercambios y de movilidad académica, que habla también de facilidades y de cooperación en términos consulares y de un conjunto de otras actividades. Así que la alianza es mucho más que comercio y mucho más que inversión, y en eso creo que radica en buena medida la innovación y radica también en buena medida el interés internacional que se ha puesto sobre este mecanismo de integración. Muchas gracias al señor embajador de México en el Perú. Quisiera pedirles, tenemos unos pocos minutos, un minuto a cada uno para cerrar con sus perspectivas de esta relación tan compleja entre los países de la Alianza del Pacífico y en el contexto de las relaciones con el Asia-Pacífico. Doctora Girón, adelante. Muy brevemente, yo creo que tal como lo ha dicho nuestro embajador, bueno, la Alianza del Pacífico yo creo que tiene grandes retos y ojalá que podamos participar más a través principalmente de las inversiones privadas, tanto por parte del Perú como por parte de México en otros países, y bueno, y por el otro lado, el intercambio académico es muy importante entre las universidades. Al inicio de esta plática, tanto el profesor Farid y Morgan mencionaban que habían sido estudiantes del CIDE. El CIDE, bueno,
ha sido y seguirá siendo líder sobre todo en aspectos económicos y en aspectos internacionales. Entonces, la posibilidad de que haya un mejor intercambio y ojalá este intercambio se dé mucho más también, pues tanto en la PUC, a través del PUC y a la UNAM, pues bienvenidos. Me parece que es como el inicio de que nuestros jóvenes puedan tener una cultura que además es una cultura muy similar yo diría que podríamos decir que casi la misma entre México y el Perú, y creo que la alianza pues es la familia, ¿no? Somos hermanos a final de cuentas. Muchas gracias. Gracias, doctora Girón. Farid, tus perspectivas de futuro. Como dijo la profesora Girón, bueno, tú trabajaste en UNAM, hasta donde recuerdo, ¿no? Sí, Yo sí. en el CIDE y ambos somos mexicanófilos, aunque no mexicanos. En lo personal, sin embargo, lo que a mí me sorprende de la Alianza del Pacífico es que los pasos en materia regulatoria y en materia de acuerdos son los adecuados, pero los resultados no acompañan en la misma proporción. Entonces uno empieza a preguntarse si las economías eran realmente tan complementarias como se suponía inicialmente. Esa es mi preocupación respecto a este desfase entre los acuerdos y los resultados a los que llevan, ¿no? Y bueno, mencioné el tema de que por suerte la Alianza del Pacífico ha sobrevivido a cambios de gobierno y de orientación ideológica en los gobiernos en los países miembros hasta ahora. Y la prueba ácida, como decía, sería el escenario hipotético por ahora de que haya 4 gobiernos de izquierda, teniendo en cuenta que originalmente fueron más bien 4 gobiernos de centro derecha los que crearon la entidad, ¿no? Si gana Boric en Chile, cosa que me parece probable, y si gana Petro en Colombia, cosa que me parece más discutible. Y en Chile además habría que añadir que está pendiente un cambio de constitución, un poco en qué medida esa constitución va a ser compatible con acuerdos de liberalización comercial. Mi presunción es que lo va a hacer, que en general, como acaba de decir en un evento hace poco Pedro Franque, cosa que no decía antes de estar en el Ministerio de Economía, digamos, acuerdos de liberalización comercial como este han sido, y él lo dijo, acuerdo ganar-ganar, ¿no? O sea, han salido ganando en alguna medida todos los participantes. Muchas gracias, Farid. Oscar, tus perspectivas también. Adelante. Gracias, Morgan. Bueno, para no quedarme fuera, decir solamente que yo fui becario de la Alianza del Pacífico en México, así que también, digamos, estoy muy vinculado con México La Ibero, ¿no? En Libero, exactamente, en Libero, y estuve ahí haciendo una estancia, digamos, de investigación, ¿no? Cuyos resultados son una serie de investigaciones, entre ellas todo lo que hemos señalado en esta sesión. Bueno, habría que señalar que yo creo que a partir del 2016, sobre todo cuando se consolida el acuerdo marco y el acuerdo comercial, que es este protocolo adicional de la Alianza del Pacífico, yo creo que la Alianza del Pacífico entra a una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa con nuevos retos, es decir, una vez terminada esta primera fase muy efectiva, digo, y muy abierta, con mucho impacto exterior y mucho interés por muchos países, que llegan a tener casi 60 países observadores. Yo creo que entra una nueva etapa de retos económicos, como bien lo señalamos a lo largo de la exposición, de retos institucionales también, que es lo que pretende ser, ¿no? La Alianza del Pacífico es un bloque, es un instrumento, una herramienta, no es un organismo internacional. Hacia dónde pretende ir sigue siendo la sumatoria de 4 países y algunas veces 4 países que piensan distinto, ¿no? ¿Ok? Y no necesariamente caminan en el mismo sentido. Yo creo que hay muchos retos políticos también, ¿no? Como los que señalaba Farid, retos políticos acerca de cuál puede ser el futuro de la Alianza del Pacífico con los cambios políticos que vemos en la región. Yo tengo la impresión de que, y de repente estoy especulando, yo la verdad es que veo de manera muy positiva el futuro de la Alianza del Pacífico, no avanzando al mismo ritmo que avanzó entre el 2011 y 2015, 16, pero tampoco viendo que estos cambios políticos vayan a afectarlo, ¿no? Mucho. Cuando Bachelet llegó al poder se dijo lo mismo, cuando Ollanta Humala llegó al poder se dijo lo mismo, ¿ok?
y la Alianza del Pacífico sigue caminando, y es que el interés que puede tener tanto México como Perú en la actualidad como gobierno de izquierda por integrarse al Asia Pacífico y por lograr mucho más vínculos con Australia, Singapur, ¿no? Países con los cuales se vienen desarrollando cosas muy interesantes. Corea del Sur también quiere hacer más cosas con nosotros. Yo creo que son intereses que están al margen de lo que puede ser un gobierno de derecha-izquierda y que creo que merecen la atención, y aprovechar, y ojalá que se aproveche, que esta afinidad política, no personal, no sé si personal, pero sí política, que hay entre los gobiernos de México y de Perú, pueda también tener el mismo impacto que vimos en los gobiernos entre Ollanta y Peña Nieto, y pueda servir como un segundo impulso a la relación bilateral, y esos son mis mejores deseos que sucedan. Gracias. Muchas gracias, Oscar Vidarte. Señor embajador, sus perspectivas entonces ya para concluir. Muchas gracias. Muchísimas gracias otra vez, Morgan. Pues en realidad quisiera yo ver un poco de manera más amplia el tema. Yo mencionaba que para el caso de México, pero lo mismo se aplica para Colombia, para Perú y para Chile, tenemos grandes ventajas y también grandes desafíos por tener litoral hacia el Pacífico. Y si consideramos justamente la cuenca como la gran dinamizadora del comercio y de la economía y de la innovación tecnológica mundial, pues bueno, nosotros tenemos un enorme reto. Y un reto que debemos como países enfocarnos justamente en superar los desafíos y también aprovechar las ventajas. Y la cuenca del Caribe, del Pacífico, en realidad no se detiene, ¿no? Sigue funcionando. Hemos mencionado varios de los mecanismos y varios de los procesos de integración, incluyendo CTPP, pero también a veces se nos olvida que está sobre la mesa el RCEP, la Asociación Económica Integral Regional, que liderea China y que recientemente ha anunciado la propia China que entrará en vigor a partir del 1 de enero del próximo año. Es decir, no hay una parálisis de lo que acontece en términos de integración, y por el contrario hay también pugnas y posibilidades geopolíticas geoeconómicas muy relevantes en la región. Así que según esto, 6 países de los 10 ASEAN y 3 países de los 5 no ASEAN de esta Asociación Económica Integral Regional han ratificado y en consecuencia entrar en vigor. Eso es lo que quiero señalar para indicar que la Alianza del Pacífico en conjunto, pero cada uno de los países que la integran tienen enormes ventajas por ser litorales del Pacífico y tienen también grandes desafíos. Y quería yo señalar, por ejemplo, lo que indicaba Farid, que es en relación a quizás no hemos entendido en qué consiste nuestra complementariedad. Y un ejemplo muy claro es, por ejemplo, la complementariedad contraestacional que existe, ¿no? Entonces, ni siquiera es económica, es una cuestión simplemente de tiempos, ¿no? Los vinicultores peruanos, por ejemplo, han identificado perfectamente qué es lo que acontece e inundan el mercado mexicano con las uvas peruanas cuando no hay estación de uva en California o en Baja California, y por lo tanto falta abastecimiento de este producto. Y hay otros también, la propia palta, el aguacate mexicano, forma también parte de este proceso en el que hay unos 2-3 meses que se abren grandes perspectivas de posicionar la palta peruana ya procesada al mercado mexicano, que también tiene compromisos internacionales para exportarlo. Así que hay otras formas también de tener esta complementariedad que deben existir o pueden existir en nuestras economías. Lo que se necesita es justamente difundir mejor y más entre los actores comerciales y productivos las ventajas y las posibilidades que ofrece la Alianza del Pacífico. Muchísimas gracias al señor embajador de México en el Perú, Víctor Hugo Morales, por sus palabras de cierre. Queremos agradecer nuevamente a la Pontificia Universidad Católica del Perú, en especial a
al vicerrector de investigación, Aldo Panfichi, al director de la DARI, Eduardo Darjant, a su equipo de colaboradores, entre los cuales destacan Mari Fernández, y por supuesto al director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México, Rubén Ruiz Guerra, quien ha liderado también este ciclo de conferencias que justamente tienen como objetivo profundizar la cooperación académica que ya existe entre nuestras dos universidades, entre México y Perú, y finalmente contribuir con investigaciones innovadoras que contribuyan al desarrollo de nuestras sociedades, produciendo un conocimiento pertinente y contribuyendo a la formación de nuevos cuadros de jóvenes universitarios y de recursos humanos que permitan un mejor desarrollo de nuestras sociedades. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Hemos tenido un amplio quórum esta tarde y les agradecemos. Los convocamos a la cuarta conferencia, al cuarto webinar que será dentro de un mes para poder seguir discutiendo estos temas que acercan la relación entre México y Perú y que nos permiten comprender mucho mejor. Muchas gracias a la doctora Alicia Girón, por todo también a Farid Cajat, a Oscar Vidarte, muchísimas gracias, y por supuesto al señor embajador de México en el Perú, Víctor Hugo Morales, muchísimas gracias por esta deferencia, por este apoyo a esta gran iniciativa. Gracias, Eduardo, también. Muchas gracias a todos, nos vemos hasta dentro de un mes.